El sistema nervioso periférico incluye lo que son los nervios, nervios craneales, los nervios espinales y algunos ganglios asociados. Estos nervios contienen fibras, las cuales se encargan de llevar información por todo nuestro cuerpo. Información que va desde el sistema nervioso hacia los músculos para contraerlos o liberar algunas sustancias de glándulas, o la información que va desde nuestros sentidos hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico incluye lo que son los nervios, nervios craneales, los nervios espinales y algunos ganglios asociados. Estos nervios contienen fibras. Los 12 pares de nervios craneales se representan ya sea por su nombre o con números romanos. Algunos de ellos son nervios verdaderos y otros son fibras cerebrales. Las fibras nerviosas craneales con función motor surgen a partir de conexiones de las células que se encuentran en la profundidad del tronco encefálico y son homólogas a las células de Astar anterior de la médula espinal. Los 12 pares de nervios craneales se representan ya sea por su nombre o con números romanos. Algunos de ellos son nervios verdaderos y otros son fibras cerebrales. Las fibras nerviosas craneales con función motor. Ok, a continuación veremos los pares craneales clasificados según su función. Están aquí las fibras sensoriales señaladas con rojo y las fibras motoras señaladas con azul. Debemos tener en cuenta que las fibras sensoriales son las que traen consigo información del ambiente por medio de los sentidos hacia el sistema nervioso central. Y las fibras motoras son las que llevan información del sistema nervioso hacia afuera para poder ejecutar los movimientos. Aquí tenemos diferentes pares, los pares sensitivos que serían el 1, el 2 y el 7, que son pares que traen consigo información del ambiente. Están los relacionados con los movimientos de los ojos, que son los pares 3, 4 y 6. Llevan información de adentro hacia afuera para realizar todos los movimientos de los ojos, los párpados. Están también los relacionados con los músculos de la lengua y del cuello, que son el 12 y el 11, que son estos. Los nervios craneales mixtos, que son el 7, el 9 y el 10, es decir, que se encargan de traer información de afuera por medio de los sentidos y también llevan información de adentro hacia afuera para realizar el movimiento. Y las fibras parasimpáticas, que es la 3, la 7, la 9, que las vemos aquí. Los nervios espinales se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse por el cuerpo. Estos nervios, al igual que los craneales, son motores y sensitivos, y su función es transmitir información al sistema nervioso central. Par craneal 3, nervio motor ocular común. Los pares craneales 3, 4 y 6 controlan los movimientos de los ojos. Además, el par craneal 3 controla la contracción de la pupila. El nervio motor ocular común, par craneal 3, contiene axones que surgen en el núcleo del motor ocular común, que inerva todos los músculos oculares a excepción del oblicuo superior y el recto lateral. El nervio motor ocular común abandona el encéfalo a través del péndulo cerebral medio, por detrás de la arteria cerebral posterior y frente a la arteria cerebelosa superior. Ganglios sensoriales, par craneal 1,
2 y 7. Células ganglionares de la retina. Estas células hacen parte de la retina. Su principal función es la de enviar al cerebro señales que se convierten en imágenes. Los ganglios Scarpa y Corti. El ganglio Corti se encarga de transportar información sobre el sonido y el Scarpa transporta información sobre el equilibrio. Par craneal cuarto, nervio patético troclear. Este pequeño nervio se encuentra cruzado y se origina en el núcleo patético, que es un grupo de neuronas motoras especializadas localizadas justo por debajo y que en realidad constituyen un subnúcleo, el núcleo del motor oculado común dentro del mesencéfalo inferior. Y el par craneal sexto, nervio motor ocular externo. Este nervio surge de las neuronas del núcleo del motor ocular externo localizado dentro del tegmento dorsomedial, en la parte inferior de la protuberancia anular. Estos axones se proyectan a través del cuerpo de la protuberancia anular y la abandonan como nervio motor ocular externo. Par craneal 5, llamado nervio trigemino. Este nervio contiene una raíz sensorial de gran tamaño que transmite las sensaciones de la piel y la mucosa de la mayor parte de la cabeza y el rostro, y una raíz motora de menor tamaño que inerva la mayor parte de los músculos de la masticación y el músculo tensor del tímpano en el oído. Es la imagen que vemos al lado izquierdo, par craneal 5. La imagen del lado derecho corresponde al par craneal séptimo, nervio facial. Este nervio consiste propiamente dicho en el nervio facial y en el nervio intermedio. Ambas partes pasan a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio geniculado para el componente del gusto. El nervio facial propiamente dicho contiene axones que surgen en el núcleo del facial séptimo. El nervio egresa a través del agujero estilomastoideo, inerva los músculos de la expresión facial, el músculo cutáneo del cuello y los músculos del estribo en el oído interno. Dentro de los ganglios relacionados con el par craneal 5 y séptimo, tenemos el ganglio Gasser, que conduce la sensibilidad de toda la cara, los dientes y la mucosa de la boca. También se encarga de la función motora de la cara, recibe información táctil, térmica y dolorosa de la frente, ojos, nariz y labios. Aquí se procesa la información y se lleva al cerebro para interpretar y dar la respuesta adecuada. En cuanto al ganglio geniculado, que es el de la imagen de abajo, envía procesos centrales hacia el tallo cerebral y procesos periféricos a los lóbulos gustativos en la lengua, paladar y auditivo externo. Par craneal octavo, nervio auditivo. Este par craneal es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa en el laberinto del oído interno. Pasa al interior de la cavidad craneal a través del meato auditivo interno e ingresa al tronco encefálico por detrás del borde posterior del péndulo cerebeloso medio en el ángulo pontocerebeloso. El nervio coclear está implicado en la audición y el nervio vestibular forma parte del sistema del equilibrio. El par craneal noveno, nervio glosofaringeo, que vemos al lado derecho, contiene diversos tipos de fibra. Las fibras aferentes blanquiales del núcleo ambiguo pasan al núcleo estilofaringeo. Las fibras aferentes viscerales del núcleo salivar inferior pasan a través del plexo timpático y del nervio petroso menor al ganglio de Arnold, desde el cual viajan las fibras postganglionares a las
glándulas parótida. El núcleo salival inferior recibe impulsos corticales a través del fascículo longitudinal dorsal y reflejos a través del núcleo del tracto. Al lado izquierdo tenemos representado el par décimo nervio vago. Las fibras aferentes branquiales del núcleo ambiguo contribuyen con raicillas al nervio vago y al componente craneal del nervio accesorio. Las del nervio vago pasan a los músculos del paladar suave y la faringe. Las del nervio accesorio se unen al vago fuera del cráneo y pasan a través de los nervios laringeo recurrente a los músculos intrínsecos de la laringe. Par craneal 11, nervio accesorio. Este nervio consiste en dos componentes separados, el craneal y el espinal. El componente craneal, las fibras aferentes branquiales se unen al nervio accesorio dentro del cráneo, pero forman parte del nervio vago fuera del cráneo. En el componente espinal, las fibras aferentes branquiales de la parte lateral de las anteriores de los primeros segmentos de la médula cervical ascienden como la raíz espinal del nervio accesorio a través del agujero magno y abandonan la cavidad craneal a través del agujero yugular. En la imagen vemos representado el último par, el par craneal 12, nervio hipogloso. Las fibras aferentes somáticas del núcleo del hipogloso en la porción ventromedial de la sustancia gris del bulbo raquídeo emerge entre la pirámide y la oliva para formar el nervio hipogloso. Este nervio abandona el cráneo a través del canal hipogloso y pasa a los músculos de la lengua. Unas cuantas fibras propioceptivas de la lengua viajan dentro del nervio hipogloso y finalizan en el núcleo trigémino dentro del tronco encefálico. Este nervio se distribuye ramas motoras a los músculos genitoideo e infraoideo, con fibras derivadas de la rama comunicante al primer nervio cervical. Ganglios relacionados con los pares craneales noveno y décimo. El ganglio nodoso vago, que es el que vemos en la imagen de arriba, este ganglio inerva las pupilas gustativas de la epiglosis y quimiorreceptores de los cuerpos aórticos. Estos ganglios proporcionan inervación sensorial al corazón, las vías respiratorias y gastrointestinales. Y el ganglio glosofaringeo, que se encarga de suministrar sensibilidad general al tercio posterior de la lengua, pero también proporciona la sensación del gusto. Y aquí voy a tratar de explicar el procesamiento subcortical con este sujeto. Aquí podemos ver el sistema nervioso central. No tiene los nervios craneales ni espinales, pero puedo tratar de explicarlo desde aquí, ¿vale? Entonces aquí tenemos a nuestro sujeto. Está su cerebro, aquí lo vemos de manera inferior, de manera frontal, y aquí está la médula espinal. Entonces, el procesamiento subcortical lo que explica es que la médula espinal contiene diferentes nervios, igual que el cerebro o igual que el tallo cerebral. Aquí se contienen diferentes nervios que salen desde aquí y que llevan información hacia el cerebro, entonces, o hacia la corteza cerebral. Entonces el camino que lleva sería más o menos el siguiente, que lleva la información. Como habíamos visto anteriormente, están en las células receptoras de información, especializadas o no especializadas. Aquí se ve el estímulo,
Aquí es en cuestión del tacto. El estímulo provoca en nosotros cierta reacción, información que va a viajar desde estas neuronas que se encargan de llevar información, receptoras. Aquí están los nervios, se conecta al nervio y él lleva la información por toda la médula espinal hasta llegar al tallo cerebral, y allí el tallo cerebral se encarga de llevar la información hacia la corteza cerebral. En la literatura también menciona que pues como existen diferentes tipos de órganos sensoriales, hay diferentes tipos de conexión. Por ejemplo, el oído se conecta, pues no tiene que hacer tanto viaje, por así decirlo, para llevar la información, sino se conecta directamente aquí a unos nervios craneales que están ahí en el tronco cerebral o en el tallo cerebral. Y de aquí la información viajaría hasta sus respectivas zonas de la corteza. Entonces, otra vez aquí sería el oído. Está aquí el nervio. Acá están los nervios. Se conecta, digamos, el oído a los nervios ubicados aquí en el tallo cerebral. Y el tallo cerebral baja a diferentes zonas de la corteza. ¿De acuerdo? También la literatura nos hablaba de que existe, por ejemplo, aquí pues el órgano olfativo y el órgano visual, los órganos visuales. Aquí entonces llega la información y se conecta a través de los nervios ópticos directamente a la corteza. Allí también pues aquí hay diferentes estructuras que también procesan la información, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí en los ojitos se conecta con los nervios ópticos y allí pues se procesa diferente tipo de información. En el tálamo, en el hipocampo. Bueno, esa es más o menos el procesamiento subcortical.